Hola, buenos días. Vamos a ver en este vídeo datos de Inglaterra de fallecidos mensuales por grupo de edad y estado vacunal del año 2021. Aquí está el enlace para localizar los datos si alguien quiere consultarlos. Aquí está la fuente. Bueno, vamos a recordar los conceptos del último vídeo. Muy por encima. Bien, tenemos una base de datos de investigación de salud pública, donde están los datos de 2011 de residentes habituales en Inglaterra y Gales que no han fallecido en enero de 2020, más otra serie de datos del Instituto Nacional de Salud. Están excluidos personas que han llegado en el último año y las mayores de 100 años. Vamos a ir rápido para ir viendo los datos. Aquí tenemos que existe un Servicio Nacional de Gestión de la Inmunización que importan datos del Servicio Nacional de Salud, la Seguridad Social inglesa. Tenemos los distintos estados de vacunación. Según edad, están los no vacunados, vacunados con una dosis, vacunados con una dosis, el anterior era, han pasado menos de 21 días desde que se ha vacunado, han pasado más de 21 días para una dosis, para dos dosis y también para tres. Pero esta hoja no la he actualizado, pero bueno, es igual. Aquí vemos una serie de notas de qué personas aparecen en las distintas tablas que podemos ver a continuación. Vemos más notas sobre los intervalos de confianza, que en este vídeo pues no lo vamos a tratar, lo pueden ver en el vídeo anterior. Vemos los datos de mortalidad. Veíamos cómo hay una diferencia entre los datos de mortalidad totales y los que se guardan en esta base de datos, en la PHDA, que hay unas variaciones entre un 10,7% y el 28,6%, dependiendo del grupo de edad. También otra tabla que habla de la mortalidad respecto al estado vacunal, y vemos que dependiendo del estado vacunal pues hay diferencias entre el 11,8% y el 17,8%. También podemos observar como entre el 8,4% y el 8,6% de los fallecidos se están produciendo en las 3 semanas posteriores a la vacunación. También veíamos la mortalidad, para tener una referencia histórica, como qué porcentaje de mortalidad se producía en cada tramo de edad. Vemos aquí hasta los 60 años, de 60 a 70 a 69, de 70 a 79, y vemos cómo va variando entre un 9,9 y un 10,3%, un 10,8 y un 12, un 22,5, un 21, un 56,7 y un 55. Más o menos se mantienen estables a lo largo de los últimos años, de 2013 a 2020. Vemos como, esto es importante, cómo la población varía. Del padrón de 2020 a 2019 hay una diferencia de 263.000 personas. Y aquí vemos las variaciones relativas. Entre un 3,6%, aquí se han incrementado 69.000 personas, y aquí hay un menos 2,1%, han bajado 77.000. La población lo veíamos porque en esa primera Excel que publicaron aparecían estas 3 bases de datos, 3 poblaciones, y es importante tenerlo en cuenta porque los no vacunados dependen del total de la población, del total del padrón, menos las personas que han recibido una dosis y la segunda dosis. Estos datos sí que están reflejados y guardados en bases de datos, pero estos datos, los no vacunados, parte están en la base de datos, pero parte no lo tienen. Entonces, dependiendo
del total de la población, podemos ver aquí como estos datos son iguales, pero esta estimación de NIMS es distinta de la estimación de ONS. Bien, y la diferencia son pues, 5 millones de personas no vacunadas. Bien, como no me aclaraba, pues hice un gráfico y aquí más o menos tenemos la estructura de estas diferentes poblaciones y son estos los datos de los informes. En el informe era para mayores de 12 años, en el que vamos a ver, el último que han publicado es para mayores de 18 años. Y aquí vemos las diferencias de no vacunados, desde el 10,6, el 12,4 o el 20,2%. Bueno, lo que comentábamos, comparamos población real de la mortalidad, lo que estamos viendo es que esta es la población que hay, un 76%, un 10%, 8%, un 5%, y aquí vemos los porcentajes de fallecimientos, que si comparamos con los porcentajes que veíamos antes, pues son muy similares. La única diferencia, tal vez más relevante, es personas de 10 a 59 años, que este año 2021 pues está teniendo un 2% menos respecto a años anteriores. Los demás pues prácticamente en un 56%, 1% no representa prácticamente nada, un 3%. Aquí sí, la diferencia podría ser de un 20%, pero vamos, que son muy similares. Entonces no se está viendo una diferencia en la mortalidad en los grupos de edad respecto al habitual. Un dato también importante a tener en cuenta es que hay porcentajes de vacunación superiores al 100% en determinados tramos de edad, teniendo en cuenta que están utilizando el padrón de 2019. Bien, aquí cuando cambia el padrón de 2019 por 2020, en las estadísticas de octubre, pues aparece este dato curioso que bajaban las poblaciones vacunadas de estos grupos de edad y también los porcentajes de vacunados. Aquí se puede observar. Bien, y tenemos que la población del país pues depende de las personas que suben de grupo de edad, porque pasan a un grupo superior, o inmigrantes, y las bajas están por personas que fallecen, emigran, y esta diferencia pues, nos implica si hay incremento o reducción. Entonces vemos que hay reducción en los vacunados en este grupo de edad, debe ser por alguna de estas razones. Y porque ha subido menos gente, o porque ha subido menos gente de los grupos de edad inferiores. Bueno, después de ver todo esto, ya tenemos una cuestión que nos vamos a plantear. ¿Qué margen de error tienen de los datos que vamos a ver? Bueno, en resumen, hemos visto que en la tabla 5 no se tiene en cuenta entre el 10,7 y el 28% de los fallecidos según grupo de edad. No sabemos qué porcentaje hay respecto a cada grupo de edad. En la tabla 6 no se tiene en cuenta entre el 11,8 y el 17% de los fallecidos. Tenemos diferencias poblacionales entre un menos 2,1 y un más 3,6% en los padrones 2019-2020. Aparte de este padrón, tenemos 3 padrones o 3 grupos de población, el que se ha denominado como PHDA, el ONS y el NIMS, que varían entre los 39,2 y los 49,5 millones de personas. Y tenemos que la situación de no vacunados en estos padrones varía entre un 10,2% y un 20,2%. Y vamos a dejar claro, no vacunados es igual al total de la población de ese padrón o esa base de datos, le restamos primera dosis y segunda dosis. No hay datos de no vacunados. Bien, y también tenemos que tener en cuenta que algunos grupos de edad tienen tasas de vacunación superiores al 100% del padrón ONS. Bien, partiendo de estos datos, pues vamos a ir viendo qué datos se han publicado en Inglaterra,
Bien, aquí tendríamos la mortalidad semanal. Vemos como aquí hemos marcado con una fecha un exceso de mortalidad en el año 2021 respecto al 2020, que está en azul discontinuo, y en verde está la media de 2015 a 2019. Aquí vemos la subida que tuvo 2020. En este tramo está por debajo el año 2021, pero a partir de julio vemos cómo se incrementa la mortalidad en el año 2021 respecto a 2020. Se mantiene así hasta mediados de noviembre y a finales pues iguala. Aquí tenemos los datos por grupo de edad. Podemos ir viendo que son bastante parecidos. Bueno, vamos a ver los datos de las tasas mensuales. En este gráfico de abajo tenemos los distintos estados vacunales y los porcentajes que les corresponden. Esta gráfica discontinua, esta línea discontinua es el total, sería la tasa media, y aquí tenemos en azul claro y oscuro los datos de la primera dosis, menos de 21 días, más de 21 días, desde que la inocularon. Aquí tenemos la segunda dosis, menos de 21 días, más de 21 días, y aquí la dosis tercera o de refuerzo, menos de 21 días y más de 21 días. Y en rojo los no vacunados. Aquí vemos la diferencia que se produce entre las tasas. En azul hemos dibujado las flechas de las tasas que están por encima y en rojo aquellas tasas que están por debajo. Y aquí tenemos la mortalidad total. Vemos que han muerto entre unos 620 y unos 220 personas, dependiendo del mes, y que esta línea es descendente. Aquí tenemos el número de personas que han fallecido en exceso o que deberían haber fallecido en defecto, para que los porcentajes de vacunación y de fallecidos fueran iguales. Lo veremos en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el mismo gráfico de antes, solo que hemos remarcado con una flecha cómo se incrementan determinadas tasas cuando se va incrementando el porcentaje de vacunación. Este primer incremento se produce con el incremento de la vacunación de la primera dosis. Aquí se produce un incremento de la segunda dosis y provoca un incremento en la tasa de segunda dosis. Y aquí hay, con el seguimiento, conforme sigue subiendo esta tasa, se ve este incremento de la primera dosis. Lo que hemos puesto aquí, la primera dosis, sube la tasa de la primera dosis al aumentar la vacunación en la segunda dosis. Estamos hablando de este caso. Bien, y aquí tenemos la mortalidad total, mortalidad por COVID, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, viendo aquí los gráficos de porcentajes de la situación vacunal. Bueno, aquí tenemos qué porcentaje hay de población. Aquí hay diferencia entre el número de fallecidos y la población. Vemos que hay un 0,7% de exceso de fallecidos de COVID respecto al 96,6% que hay. Y aquí tendríamos una reducción del 0,5%. Se supone que debería haber un 1% y hay un 0,5%. Aquí estos datos los hemos trasladado tanto para fallecidos COVID, no COVID y todas las causas. Para poder hacernos una idea más clara, hemos convertido estos porcentajes en número de personas que han fallecido, que exceso de personas han fallecido. En este caso serían 6,1, 1,2 personas más de COVID, 5 personas de no COVID y 6,1. Y aquí hemos mostrado qué población, qué número de personas tendría que haber en este grupo para que se igualara.
Aquí faltarían 113.000 personas y aquí sobrarían 95.000. Aquí vemos la población del grupo EDA, 11.429.000 personas. Vemos datos de enero, datos de junio y datos de diciembre. Podemos ver cómo va evolucionando estos porcentajes a lo largo del tiempo. Cómo se va incrementando y decrementando dependiendo del año, del mes del año. Bien, aquí están todos los datos del informe por si alguien los quiere ver. Hay que ampliarlo porque son muchos datos y se ve muy pequeñito. Bueno, aquí tenemos los mismos datos, 40-49 años. Vemos aquí las diferencias. Aquí está la tasa de no vacunados. Y aquí vacunados con una dosis más de 21 días. Y aquí el vacunados con 2 dosis y con 3 dosis. Vemos aquí también lo que observábamos antes, que sube la tasa de no vacunados al aumentar el porcentaje de vacunados de primera dosis. Y aquí vemos que aumenta la tasa de primera dosis cuando se incrementa el porcentaje de vacunación de la segunda dosis. Aquí lo vemos con datos de fallecidos totales. Vemos cómo este gráfico también baja bastante, se mantiene y luego sigue bajando a partir de julio. Bien, aquí vemos la evolución, lo que decíamos antes, número de personas para igualarlo, esos porcentajes y número de población que debería haber en exceso o en defecto para igualar los porcentajes. Vemos como a final de año pues este dato y este pues, son muy similares. Y estos porcentajes pues también, aquí un 12%, aquí un 15%, aquí un 6,9% y un 6,1%, aquí un poquito más alto. Bien, aquí lo vemos, 35 personas, 31 personas. Y la población que había en enero. Seguimos viendo datos, porque al final todos los datos son más o menos igual. En el enlace se pueden ver, dejaré una copia en PDF de la presentación para que la puedan ver con más detalle. Aquí tenemos 50-59 años. Aquí vemos que la mortalidad total no baja, sino que se mantiene desde junio en adelante, más o menos se está manteniendo. Y aquí vemos las tasas. No vacunados, vacunados con más de 21 días y vacunados con 2 dosis más de 21 días. Vemos el mismo efecto, como sube las tasas cuando se incrementa el porcentaje de vacunación anterior. Sube la tasa de una dosis cuando aumenta la vacunación de 2 dosis. Sube la tasa de la primera y la segunda dosis cuando aumenta el porcentaje de vacunación de 3 dosis. Sobre el porcentaje de no vacunados cuando se incrementa la vacunación de una dosis. Bien, aquí vemos los datos de mortalidad total, número de fallecidos. Podemos ver aquí las personas y aquí los datos del informe. Bien, seguimos con 60-69 años. Aquí vemos como había 79 personas con un exceso de fallecidos de 79 personas no vacunadas. Aquí sigue habiendo un exceso de 181, pero donde más exceso hay es con una dosis más de 21 días. Y aquí vemos que donde mayor exceso hay es en más de 21 días con la segunda dosis. Aquí vemos el gráfico como ha subido esta tasa de la segunda dosis en el último mes. Y aquí vemos esa tendencia que vemos. Estamos observando cómo siempre sube la situación vacunal previa a la vacunación que se está inoculando. Aquí vemos las personas y vemos cómo
lo que vemos en la tasa, pues se observa luego el número de fallecidos que habría que se deberían producir para igualar las tasas o los porcentajes. Bien, aquí estamos en 70-79 años, aquí vemos ya claramente una subida a partir de junio de la mortalidad. Y aquí vemos cómo están las tasas, sobre todo la de más de 21 días, y como vemos ya que la de 2 dosis con más de 21 días supera a la de una dosis en el último mes. Podemos ver otra vez cómo se produce el mismo hecho, cómo va subiendo la tasa, aquí en este caso de 3 dosis, sube la tasa de 2 dosis cuando se vacuna de 3 dosis, de la tercera dosis. Aquí vemos ya cómo la no vacunación supone un exceso o hay un exceso de 162 personas y sin embargo aquí tendríamos 2.400. Aquí tenemos un 2,8% de la población, aquí un 5,9%. Aquí tenemos el doble, pero el número de fallecidos es mucho más. Y donde se produce la reducción es en la última, donde menos 2.621 personas fallecidas para igualar ese porcentaje. Bueno, aquí vemos ya que un error de 79.000 personas en el padrón podría hacer que se igualaran las tasas. Estamos hablando de porcentajes muy pequeños que igualarían estos datos. Y recordemos que los no vacunados se calculan por diferencia respecto al padrón que estamos utilizando. Más aparte los porcentajes que no estamos teniendo en cuenta de fallecidos, ya que no tenemos al 100% de los fallecidos, no los tenemos en cuenta. Bien, aquí vemos 80-89 años, de nuevo lo mismo, vemos aquí como al principio la mayor parte del exceso de fallecidos se daba entre los no vacunados, pues aquí estas tasas más elevadas, y aquí vemos cómo se han incrementado, sobre todo la de la segunda dosis, y como aparece aquí este número en rojo, 2.856 frente a 217. Vemos cómo la situación se produce igual, esta subida se está produciendo cuando se vacuna de la dosis siguiente. Y aquí vemos cómo se produce el incremento de la mortalidad. Bien, aquí tenemos un 2,4% de no vacunados frente a un 6% de vacunados. Aquí hay casi el triple de población, pero el número y el porcentaje es muchísimo más elevado que el 1,6%. Y llegamos al último grupo, de más de 90 años, y vemos una situación similar. El peor grupo son los que tienen 2 dosis, más de 21 días. Vemos cómo aquí empieza a subir la tasa con anterioridad, ya que sería el grupo que se vacunó en primer lugar de esa dosis de refuerzo. Y vemos cómo se siguen produciendo esos incrementos en las tasas de vacunación. Bien, aquí vemos cómo van cambiando esa zona roja, que es donde más incremento hay. Aquí tenemos un 3%, aquí un 10%. Y aquí prácticamente el 80% de la población, ya más del 80%, si sumamos estos dos, un 87% prácticamente está vacunado con dosis de refuerzo. Bueno, para terminar vemos aquí un resumen de diciembre de cada grupo de edad, estado vacunal, datos de número de fallecidos, person years, la tasa estandarizada
para el caso de COVID, en esta primera columna, no COVID, en esta segunda columna, y todos los fallecidos en esta tercera columna. Aquí podemos ver cómo los casos de COVID pues, se producen mayoritariamente entre los no vacunados, pero las enfermedades o tasas en no COVID se producen en otros grupos distintos, lo que hace que la tasa de fallecidos de los no vacunados no sea la más alta en la mayoría de los casos. En algunos casos es muy similar, 26.000, 21.000, y tenemos aquí 62.000, 30.000, 46.000. Cuanto mayor es la edad, pues menor diferencia hay. Bueno, aquí vemos los datos de Escocia. En este caso no hay desglose por grupo de edad. Es un ratio estandarizado de edad. Y vemos como cuando aparece al principio, en octubre, aquí están las tasas de los no vacunados, era la más alta, en el caso de hospitalizaciones, y en fallecimientos, aquí teníamos las tasas más elevadas. ¿Bien? Y vemos como cuando se empieza a desglosar la tercera dosis, hasta aquí eran 2 y más dosis, se empieza a desglosar y esta tasa de la segunda dosis sufre un incremento hasta ser la más elevada en el último dato del 8 de enero, y lo mismo sucede aquí. Tenemos la tasa más elevada en 2 dosis. Y aquí vemos la evolución de los hospitalizados. Cogemos el número de vacunados y lo dividimos por el número de hospitalizados y vemos los porcentajes. Aquí vemos un dato muy elevado, pero bueno, tampoco hay que darle excesiva importancia, ya que son valores bastante bajos. Pero bueno, si vemos el último, vemos que son bastante similares. 6,9% de las personas que se hospitalizan no vacunadas fallecen, un 6,12% de los que tienen una dosis, un 10% de los que tienen 2 dosis y un 5,3% de los que tienen la dosis de refuerzo. Bien, esto es todo. Espero que les haya gustado y no sea mucho muy engorroso y tedioso de seguirlo. Que pasen un buen día.